Ya se ve. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí con un video más para ustedes. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Pues andamos un poco creativos, no, ¿qué diría un poco? Más bien bastante creativos, ya que se viene Navidad y bueno, pues hay que sacar ese espíritu navideño. Se vienen las fechas de Sembrina y aún estamos a tiempo para hacer, ahora sí que esos adornos. Aquella gente que les gusta poner la casa de Santa en su casa, pues yo soy uno de esos. La verdad es que me gusta mucho la Navidad. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer una estrella de Navidad. Para eso vamos a necesitar nada más ni nada menos un tul o una malla, no sé cómo la conozcan ustedes. Este lo compré en una tienda que se llama Parisina, aquí en México. Vamos a necesitar también unos palillos, unos palitos de bambú. Esos también los compré ahí en esa tienda llamada Parisina. También vamos a necesitar una cinta masking, una pintura acrílica blanca. Esta ya la he usado muchísimo y aquí la guardé en este botecito. Pero bueno, sí funciona, sí sirve. También vamos a necesitar una pistolita de silicón, unas tijeras, unas pinzas de corte, un alambre galvanizado delgadito y pues prácticamente, y las luces, que estas las pueden encontrar ahí en Amazon para que las busquen. Son luces que vienen con un alambre muy delgadito y unos LED muy pequeños y estas se pueden acomodar muy bien en la estrella que vamos a hacer el día de hoy. Pues entonces vamos a comenzar, mi gente, no se diga más, quédense en este video y vamos a hacer esa estrella de Navidad. Venga. Mi gente, la verdad es que decidí hacer esa estrella porque hace un año exactamente hice un reno de Navidad y les gustó muchísimo, entonces pues dije, bueno, vamos a hacer algo más que tenga que ver con la Navidad y lo vamos a hacer con anticipación para que ustedes alcancen a hacerlo y para que en este diciembre puedan hacer esta bonita estrella. Por ahí, si quieren ver ese reno de Navidad, aquí les voy a dejar una tarjetita para que lo chequen. La verdad es que quedó muy bonito. ¿Para qué les digo? Ustedes véanlo, pasen ahí el videito. O si quieren verlo después de este video, para que vean ese reno que quedó chulo, chulo. Aquí lo que vamos a hacer, mi gente, va a ser cortar, ahora sí que alambres de unos 25 centímetros. Porque este nos va a servir para unir estos palitos de bambú. El tamaño, dependiendo del palito de bambú, va a ser el tamaño de su estrella. Estos palitos que yo estoy utilizando miden aproximadamente 60 centímetros. Son los únicos que encontré, pero creo que me parece perfecto el tamaño para una estrella de Navidad. Porque vamos a hacer una estrella 3D y bueno, pues queremos que quede muy bonita. Entonces vamos a empezar a hacer estos cortes. Y de estos vamos a utilizar, por lo pronto, 5. Y bueno, ya que tenemos los 5 recortes del alambre, lo que vamos a hacer es unir estos palitos con el alambre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita van a ver. Primero vamos a agarrar esta punta y lo que voy a hacer es con este dedo voy a sostener el alambre y aquí voy a hacer en espiral, así, tal cual. Vean. Ahí está. Y ya que llegaron al final, van a poner este y sosteniendo el otro, le van a dar en espiral igual para llegar al otro palito de bambú. Y prácticamente esto es lo que queremos conseguir. Vean esto. Ahí está, ya un poco. ¿Ya vieron? Ya los sobrantes que queden aquí pueden ustedes doblarlo con fuerza, así. Y si sobra mucho, pues usen las pinzas de corte y vámonos. Y aquí lo que vamos a hacer para reforzar estos, yo aquí tengo mi cinta masking. Lo que voy a hacer es ponerle cinta en las partes donde está el alambre. Vean, para reforzar. Y que el alambre no se mueva. De igual forma en el otro lado. Ponemos cinta. Y prácticamente les tiene que quedar así, vean. Y aquí mismo vamos a poner el otro palito de bambú. Hacemos lo mismo. Ponemos el alambre. Juntamos el otro. Ahí quedó. Ahora vamos a ponerle cinta. Si se pueden apoyar con unas pinzas, lo pueden hacer también.
Yo aquí prácticamente es nomás para doblar los pequeños alambritos que quedaron saliditos. Le ponemos cinta nuevamente para reforzar y que no se mueva el alambre. Y aquí mismo, vean, ya llevamos 1, 2 y 3 con este. Aquí mismo vamos a poner el otro alambre que ya teníamos juntito. Deben de ser 5 palitos, acuérdense. No importa si se dobla el otro, no importa que estén dobladitos. Ahorita de todas maneras lo vamos a acomodar. Vamos a ponerle cinta a este. Esta cinta es una chulada porque se adhiere muy bien y se ajusta perfectamente a los huecos de aquí del palito junto con el alambre. Chequenle. Le pueden poner cintita también donde están los alambres que sobresalen para que no les vayan a picar. Ahí está. Mi gente, ya que tenemos los 5 palitos unidos, ahora vamos a juntarlos completamente todos. Vean, hasta se forma un pentágono. Vean. Pero no vamos a hacer un pentágono. Vamos a unirlos, no importa que se doble. Miren, yo lo estoy doblando aquí, no pasa nada. Ahora vamos a unir este. Esta cinta ya está bien viejita, pero me sigue funcionando. Iba a comprar una, pero la encontré ahí en un cajón y dije, nah, ¿para qué gasto? Hay que tratar de economizar lo más que se pueda. Por eso estamos también haciendo esta estrella, para entretenernos un poquito y bueno, también para ahorrarnos unos pesitos, porque también estas estrellas no salen nada baratas. Es una estrella en 3D, con sus luces. La verdad es que va a quedar muy bonita, ya verán ustedes al final. Y ahí quedó, mi gente. Ya tenemos todos los lados unidos, vean. Y vamos a empezar a armar esta estrella. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues así como está, tal cual. ¿Por qué creen que tiene los alambres? Para que se pueda doblar fácilmente y poder hacer la figura. Aquí lo que vamos a hacer es esto. Cerramos esta punta, así. Y nos llevamos esta otra, así. Vean. Hasta formar una estrella. Una estrella perfecta, con sus lados perfectos y adentro formando un pentágono. Y ya que ustedes la tienen bien ajustada, que la figura del centro se vea un pentágono perfecto con sus 5 lados iguales, van a sostenerla así y aquí mismo ustedes van a empezar a ponerle lo que es la cinta, la misma cinta que venimos utilizando, la cinta masking. Y vean nomás qué bonita estrella. Ustedes moldeenla, no pasa nada, como quiera tiene su alambre aquí en cada esquina, no se va a zafar, ya que tiene la cinta y también tiene el alambre. Y busquen el lado perfecto. Ahí está bien. Vamos a ponerle la cinta. Así de sencillo, mi gente. Miren, ya nomás le puse una y con una que le puse, todas se quedaron quietecitas. Vean esto. Ya ustedes si se pasaron, ahí le van ajustando. Pero para mí quedó perfecta aquí. Muy bien, pues vamos a hacer lo mismo, así como pusimos esta, en cada esquinita de este pentágono que se alcanza a ver aquí en el centro. La verdad es que hacer esto te relaja muchísimo, mi gente. Se lo recomiendo mucho, háganlo. Yo sé que hay algunos que me comentan ahí que no tienen mucha paciencia, pero si les gusta la Navidad, yo creo que les va a salir esa paciencia, ya que lo pueden hacer con la familia, con los hijos, y se entretiene uno haciendo estas cositas. Y la verdad es que se ven muy bonitas, ya adornadas en las casas. Va a valer la pena, créanme. Así es como les tiene que quedar su estrella, mi gente, vean. Estos son los detallitos. Aquí ya pusimos la cinta. En cada esquinita. Un pentágono muy bien.
Entonces vamos a seguir con el siguiente paso. Ya llevamos una ventajota. Mi gente, pues el siguiente paso, lo que vamos a hacer ahorita va a ser poner unos palitos más cortos que los voy a unir de punta a punta, de cada punta de la estrella hasta el centro, hasta formar una estrella 3D. Yo estos palitos los voy a recortar a unos 35 centímetros. El tamaño de la estrella de estos palitos que utilicé fueron de 60 centímetros. Yo estos los voy a recortar a unos 35 centímetros, más o menos como aquí. Este es el tamaño que yo voy a recortar. No se peleen tanto con esto, no importa que les quede un poquito más larguito. Eso nomás lo único que va a cambiar es que la estrella se vea más gordita o más chaparrita. Pero bueno, yo les estoy diciendo que ese tamaño se me hace perfecto para esta estrella que mide 60 centímetros. Pues entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar a unir estos palitos y para eso vamos a utilizar el mismo método que utilizamos hace ratito, el alambrito, para unirlo aquí. Lo podrían hacer con silicón, con la pistolita de silicón, pero la verdad es que se arriesgan a que se les pueda zafar. Yo la verdad es que quiero que quede bien maciza, entonces yo sí voy a utilizar este método de el alambre para que quede perfectamente agarrado. Y lo que vamos a hacer es esto, miren. Y dejamos un alambre por fuera, así tal cual. El restante lo doblamos y utilizamos lo mismo, le ponemos la cinta para que no se mueva el alambre. La verdad es que queda mucho mejor así. No se tardan tanto, es muy rápido y queda mucho mejor, más macizo. Y aquí mismo le ponemos el otro alambre del otro lado, de igual, y dejamos afuera este alambrito. Lo mismo voy a hacer con los 5 palitos. Vamos a adelantar el video para que no se queden aquí viendo cómo lo hago todo. Pues aquí ya quedaron los 5 palitos. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer aquí, mi gente, es esto. Tomamos uno de los alambritos, lo ponemos aquí en la mera punta de la estrella y junto con este alambrito que está aquí, lo unimos con el otro. Vean. Muy sencillo. Súper rápido. Ya, ahí quedó, miren. Ahí está. Y lo mismo vamos a hacer con todos. El otro. Vean. Sin complicarnos tanto, ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer después de esto? Pues como ya vieron aquí estas puntitas, lo que vamos a hacer es unir estas. Y aquí sí nos vamos a apoyar de unas pinzas mecánicas. O si quieren hacerlo con su mano, lo pueden hacer también. Yo lo voy a intentar con la mano para que vean que sí se puede. Juntamos las puntas y empezamos a enroscar. Ahí está. Unimos las puntas y aquí lo vamos a apoyar de las pinzas y vamos a darle vueltas. Y lo que vamos a hacer con eso, pues simplemente lo que vamos a hacer es doblarlo, meterlo por debajo para que no se vea. Bueno, yo sí lo voy a cortar aunque sea estas puntitas y ya lo restante lo voy a doblar. Cortamos. Voladero. Está volando todos los alambres aquí en la casa, mientras no los va a pisar uno, porque imagínense, cortadón. Para que tengan cuidado ustedes ahí en casita. Le damos su último retoque final, una pequeña dobladita y ahora sí lo metemos por debajo. Aquí si se les mueve, ustedes ya nomás lo van ajustando junto con el alambre. Pues ahí quedó, mi gente. Ahí quedó la estrella, pero esto no es todo. Vamos a hacerle unos detallitos más, ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer, pero ahí sí vamos a utilizar la pistolita y el silicón. Vean qué maciza queda. Lo que vamos a hacer es poner los palitos, los sobrantes que nos habían quedado. Estos van a ir exactamente aquí. Igual vamos a necesitar 5
vamos a recortarlos de tal manera que quede exactamente con la otra punta. Y ahí sí vamos a utilizar silicón. Aquí lo que voy a hacer para reforzar un poquito más, voy a ponerle lo que es silicón. Quedó muy reforzado, solamente es para que no se mueva. Aquí vamos a empezar a poner los palitos que ya tengo listos aquí. Y así vamos a hacer con todos. Listo mi gente, pues ahí quedó. En cada esquina de este pentágono que está aquí abajo le puse estos palitos mucho más pequeños para que la estrella se viera en 3D. Y así fue como quedó mi gente. Miren, pero esto aún no acaba, seguimos, vamos ahorita lo que es a pintarla, la vamos a pintar de blanco y después vamos a poner las luces y al final vamos a poner el tul. Bueno mi gente, y pues vamos a seguir con esta estrellita y ahora lo que vamos a hacer va a ser pintarla. Y bueno, pues aquí tenemos nuestra pintura acrílica. Como les digo, esta pintura ya tengo un rato con ella, la guardé aquí en un bote, pero bueno, todavía sirve. Vamos a vaciarla en una tapita, creo que con la esponjita va a ser más fácil. Pues ya quedó aquí la estrella pintada, veanla, qué bonita quedó. No quedó perfecta, pero bueno, lo que intentamos hacer aquí es prácticamente que las luces resalten más con el blanco. Si ustedes no la quieren pintar, no pasa nada, igual la pueden dejar así, también no se ve mal. Pero yo la verdad es que sí la pinté precisamente para eso, para que se pueda resaltar más los LED a la hora de ponerle las luces. En este momento vamos a poner las luces, vamos a poner los LED y miren, aquí los tengo. Estos, como les dije, los pueden encontrar ahí en Amazon, no salen caros, unos 150 pesos y vienen dos LED de estos y cada uno mide como 10 metros. Están bastante bien y véanlo, me gustan porque están bien discretos, están muy delgaditos, es un alambrito y ahí tienen los LED. Y aparte vienen con su control, miren, vienen con su control. Este mismo utilicé en el Reno que les comentaba y la verdad es que está bien práctico porque de aquí uno puede cambiarle diferentes modos y la estrella pues va a parpadear, va a ser como un conjunto de luces. Aquí lo que voy a hacer es que me voy a agarrar desde la punta de la estrella y desde aquí voy a comenzar a poner todo el alambre. Vamos a hacerle como un tipo nudito aquí para que no se mueva. Voy a empezar a poner los LED en toda la estrella. Lo que vamos a asegurar va a ser poner los LED en todas estas líneas y obviamente en el contorno de la estrella. A la hora de prender, que se vea claramente la estrella bien. Entonces vamos a darle. Listo mi gente, pues ya quedó, ya le puse todas las luces y miren, ahí se alcanzan a ver todas las lucecitas, ya están puestas y aquí está el conector. Vamos a conectarla a ver qué tal se ve así. Miren mi gente, ahí está, así sin el tul también se ve bonita, igual así también la pueden dejar si no quieren meterle más detalles, también así se ve muy bonita la estrella, pero bueno, yo le voy a poner el tul para que se vea todavía más bonita porque le da como que ese toque. Listo mi gente, pues ya quedó aquí la estrella, vean nomás qué bonita quedó.
chulada. Lo que hice fue ponerle también atrás la malla, el tul. ¿Para qué? Para que a la hora de prender también refleje la luz aquí, se haga como una cajita luminosa, porque como tiene estos como hilos dorados brillantes, con la luz va a resaltar mucho más. Pero antes de eso vamos a ponerle aquí un colguije, vamos a poner un alambre aquí para que se pueda colgar. Pues la puedan poner así en un clavito o en algún lado, ya sea que la quieran colgar así también, como si fuera piñata, también se vale. Pero bueno, yo le voy a poner aquí su colguije con el mismo alambre que tengo de este lado. Listo, pues ya quedó, mi gente, miren, aquí está su argollita. Ahora sí, mi gente, pues vamos a colgar las estrellas y las vamos a prender. Digo las estrellas porque, ¿qué creen? Déjenme enseñarles algo. No solo hice una estrella, mi gente, hice dos, miren, hice una más grande. Vamos a prenderlas para que las vean ustedes, cómo se ven ya iluminadas, que vean estas dos estrellas juntitas. ¿Por qué hice una más grande? Para que se vea como que si estuviera una más lejos que la otra, y aparte pues se van a ver bonitas. Voy a quitar este cuadro y voy a ponerlas aquí para que vean. Estas estrellas no van a ir aquí, solamente las voy a poner para que ustedes las vean. Estas estrellas las pienso poner en la terraza, aquí afuera de mi casa, nomás que ahorita pues como todavía no adorno, ya es tarde, se las voy a mostrar aquí. Listo, mi gente, pues ya están aquí las estrellas acomodaditas, véanle, ahí está la grandota y aquí está la pequeña. Vamos a prenderla a la cuenta de 3, pero antes vamos a apagar la luz. Alexa, apaga la luz. Muy bien. 1, 2, 3. ¡Wow! Mi gente, pues aquí terminamos este video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos estamos viendo en un próximo video. No sabemos cuándo ni dónde, si nos ponemos creativos o nos vamos de viaje. Espero que les haya gustado estas estrellas y que se animen a hacerlas. La verdad que no está tan difícil. Ahora sí que nomás necesitan un poquito de paciencia y pues que tengan esas ganas, ¿verdad? Nos vemos. Felices fiestas para todos y feliz Navidad. Saludotes y hasta la próxima.